En septiembre del año 2008, exactamente el 29 de septiembre, la bolsa de valores cayó 777 puntos. Y a esta caída de la bolsa se le denominó internacionalmente la crisis global financiera, que al principio se creyó que toda la culpa la tenían los Estados Unidos de Norteamérica. Pero se tendría que tener una vista muy corta para poder concluir esto, porque ya que este caos comercial financiero mundial se haya debido no solamente a un país, sino que reveló algo impresionante, que todas las decisiones políticas, económicas o financieras anteriores, principalmente de la mayor parte de los bancos, estaban relacionadas con esta crisis global financiera. No tomó mucho tiempo para que esta crisis alcanzara y repercutiera en la mayor parte de las naciones, y antes de un mes el mundo entero se había sumido casi en una recesión económica. Esta recesión global manifestó por primera vez desde hace muchos años lo que este libro que se llama la Biblia profetizó hace más de 2700 años a través de los profetas hebreos, que el mundo se dirigía, antes de que Jesucristo regresara por segunda vez, a un nuevo gobierno o a un nuevo orden social, económico, político, militar, económico, dirigido por un hombre que va a surgir del Medio Oriente y que va a unificar el Medio Oriente con Europa en lo que se llama el gobierno del Anticristo, el futuro dictador de la humanidad. Todos estos acontecimientos internacionales, cuando nosotros comenzamos a acomodar las piezas y a unir los eslabones, nos damos cuenta con qué precisión la Biblia nos habla del futuro. Y es lógico que si alguien puede hablar del futuro, es Dios, porque Dios es el único que conoce el futuro. Las profecías de Nostradamus, las profecías de otros falsos profetas, algunas se han cumplido 10-15%, pero la Biblia dice que cuando alguien hable y no se cumpla el 100% de lo que dice, no el 99.9, sino el 100%, es un falso profeta. Así que si hay profetas que me están escuchando y han hablado cosas que no se han cumplido, ustedes están clasificados, no lo digo yo, lo dice la Biblia, como falsos profetas. Todas estas situaciones que comenzaron a surgir demostró que el sistema bancario internacional está totalmente edificado sobre un sistema de arenas movedizas. A continuación voy a narrarles a ustedes lo que ha sucedido económicamente en los últimos 2 años. Después vamos a ver de qué forma en los años anteriores el mundo no ha aprendido de las lecciones de la caída también de la bolsa en 1929 y de la recesión económica a principios del siglo XX. Después vamos a analizar de qué forma esto está preparando el gobierno del Anticristo, y quiero acabar esta conferencia en esta mañana con algunos consejos para todos ustedes que han abierto sus oídos a la voz del Espíritu de Dios. ¿Está realmente el mundo dirigiéndose a un nuevo orden político, militar y económico? Definitivamente y sin lugar a dudas, así es. Ser independiente actualmente de otras naciones pasó ya de moda, porque ahora ninguna nación puede darse el lujo de estar independiente de las demás. Cuando en 1989 Mikhail Gorbachev declaró que el fracaso de la Rusia comunista había sido principalmente el haberse desconectado del mundo capitalista, trajo a la realidad a la mayor parte del mundo comunista o de izquierda, de darse cuenta que tanto el mundo capitalista como el mundo socialista, el mundo comunista y el mundo democrático necesitan trabajar juntos, porque como lo vamos a demostrar, hasta ahorita ningún sistema político, gubernamental, económico ha funcionado. Por ejemplo, la China. ¿Sabían ustedes que China actualmente tiene el poder en dólares
no estoy hablando en pesos, sino en dólares, de devastar la economía norteamericana en cualquier momento. Y mientras tanto, la Europa socialista está forzada a derramar millones de euros para sostener las instituciones financieras y evitar que se deshagan las llamadas empresas capitalistas que se encuentran al borde de la bancarrota. La interdependencia de las naciones actualmente es una realidad, señores economistas y políticos que nos escuchan, innegable y confirmada por la Biblia, repito, hace más de 2700 años. Los Estados Unidos, otro ejemplo, necesitan a la China comunista que preste dinero comprando bonos americanos para que el gobierno americano continúe funcionando. Pero la China no puede perderse tampoco de permitirse el lujo de perder a Estados Unidos como cliente, porque es el segundo comprador mundial después de Japón. Los Estados Unidos les compran a los chinos. Europa no puede ser muy ruda con Rusia, porque si se porta Europa agresiva con Rusia, le van a cerrar los ductos del petróleo y del gas que necesitan, y Rusia tampoco puede arriesgarse a perder la moneda del euro para financiar su multimillonario poder militar. Así vemos cómo todas las naciones actualmente del mundo estamos interconectados unos con otros, y a eso es a donde el siglo XXI ha llegado, tal como la Biblia, enfatizo, lo profetizó. Necesitaríamos más pruebas para poder realmente darnos cuenta que el mundo se dirige al globalismo, mientras que es verdad que esto se convirtió en una realidad hace algunos años. Solamente hace algunas décadas nos damos cuenta que el mundo comenzó a prepararse para el globalismo que la Biblia profetizó. China tiene actualmente más de $1 trillón en cash, en efectivo, en apoyo a los Estados Unidos. Para que ustedes tengan una idea de lo que es $1 trillón, $1 trillón, si tú gastas $1 por segundo, $1 por segundo, en 200 años no alcanzarías a llegar a $1 trillón. China tiene $3 trillones en efectivo. Ellos lo poseen ahí en su nación, y no se requiere ser un gran economista para darnos cuenta que China puede en cualquier momento hundir a los Estados Unidos si vendieran los assets, como dicen, o los bienes norteamericanos, lo que causaría que el dólar se hundiera y devaluara totalmente. Quiero decirles que la Biblia profetizó hace 2700 años que no iba a ser ni Rusia, ni Estados Unidos, ni España, ni Inglaterra, ni Australia, ni Francia, ni Japón la última fuerza del poder económico antes de que Cristo regresara, sino Europa unida con el Medio Oriente. Y la Biblia describe, como vamos a ver, el nombre de las naciones que ni siquiera existían en aquella época más que geográficamente, para ver que el escenario mundial se está acomodando. Y estamos viendo, como dijo un gran teólogo, cuando los jugadores de fútbol entran al campo, sabemos que el juego va a comenzar. De la misma manera, cuando nosotros vemos que los principales protagonistas que la Biblia anunció que ya están en el escenario mundial, sabemos que tenemos el tiempo contado. Europa, que simboliza actualmente el poder económico del mundo socialista, rehusó aplicar el sistema socialista financiero americano durante el gran fiasco que acaba de suceder. ¿Quiere esto decir que China se va a convertir en una nación política, democrática, capitalista? Claro que no. Esto sería algo muy difícil en la realidad, pero basados en las profecías bíblicas, damas y caballeros, cada nación del mundo va a poder continuar funcionando con su propio sistema político y económico, aplicando sus propias leyes y regulaciones, pero bajo la cobertura de un nuevo orden mundial internacional gobernado desde Europa por el anticristo. En enero del año 2009, China reemplaza a Alemania
como la tercera economía más grande del mundo en los últimos siglos. ¿Qué fue lo que sucedió actualmente cuando oímos que la bolsa de valores cayó y comenzaron por todos lados a gente a suicidarse, a quitarse la vida? Pues la crisis financiera alcanzó al mundo como un dominó. Fue como un virus, como una epidemia que se dispersó, que contagió al 80% de las naciones, desde Corea del Sur hasta Pakistán, desde los Bálticos a Turquía y a Brasil. Llegó este contagio trayendo consigo el recortamiento del crédito, a la quiebra de miles de compañías y fábricas, llevando al suicidio a cientos de multimillonarios y a la pérdida de millones de empleos en el mundo entero. Además de los millones de seres humanos que viven actualmente todavía bajo el temor, bajo la depresión, bajo la angustia y bajo la incertidumbre de qué va a pasar con mis ahorros, y si cae el dólar, y si cae el petróleo, y si ahora Israel invade a Irán en los próximos meses. Va a haber un caos tremendo internacional cuando Irán cierre el Golfo Pérsico y cuando el ducto del petróleo que viene al occidente vaya a subir hasta $200 el barril. ¿Qué cosa va a suceder? No cabe duda que el pánico actualmente, damas y caballeros, es global. Vamos a ver algunos ejemplos hasta dónde llegó el caos financiero. El millonario alemán de 74 años, Adolfo Merkle, cuyo imperio de negocios en Europa incluía las compañías de cemento más grandes de Europa y farmacéuticas de Europa, se suicidó el 5 de enero, 3 meses después que cayó la bolsa de valores por causa de la crisis financiera global. Un industrial alemán perdió más de 250 millones de euros en malas inversiones con la compañía Volkswagen. Otros hombres de negocios millonarios, al igual que él, se han suicidado por estas crisis. Por ejemplo, Kirk Stephenson de Londres, dueño de la CEO Olivant, se suicidó en septiembre 8 del 2008, de acuerdo a la revista Time de 2009, porque perdió en menos de 30 segundos 500 millones de euros. Podríamos nosotros preguntarnos, muchos de ustedes no entienden de economía, bueno, yo estoy seguro que yo estoy tratando de llegar al $1,000,000 para asegurarme el futuro. O yo digo que una persona que ya tiene 50 millones de pesos o 5 millones de dólares ya tiene asegurado el futuro. Mira, esos 5 millones de dólares, el día que los llegues a juntar, no los vas a meter debajo del colchón. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? La mayor parte de la gente hace esto, los invierte en compañías, en acciones, en el banco, en bonos, etcétera, etcétera. Y ese mercado, el momento en que tú ingresas tu dinero a los bancos o a las compañías de inversiones, en ese momento tu dinero entra a ser jugado como una lotería. Si las acciones suben, tu dinero va a subir, pero si las acciones se desploman, todos los millones que tú tenías, excepto lo que puede el banco, por ejemplo, los bancos ahorita en Estados Unidos, si tú tienes $1,000,000 y el banco Wells Fargo se declara en bancarrota, no te devuelven más que $250,000. Y tú puedes hacer lo que quieras. Oiga, pero yo tenía $1,000,000, te devuelven $250,000. Y así está estipulado en la mayor parte de los contratos en los bancos actualmente del mundo, pero con letras que ni con lupa las puedes ver. El fracaso, vean ustedes lo que ocasionó la caída de la bolsa de valores, damas y caballeros. Ocasionó que el más grande fracaso bancario de la historia de los Estados Unidos, cuando el banco Washington Mutual Inc. pierde 407 billones en activos en 30 segundos. La compañía más grande del mundo de seguros, la American International Group, necesitó ser rescatada